Buenos días, espero que se encuentren todos muy bien y todas muy bien. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva unidad, que es la unidad número 3, y el capítulo 1, que vamos a ver personas y globalización. Para eso les preparé una presentación que voy a compartir pantalla. Ya tienen que estar viendo la presentación en este momento. A ver. Bien. Acá tenemos a Mafalda un poquito desconcertada, ¿no? O mira el mundo, está mirando justo América y bueno, ella se imagina un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo se imagina, ¿qué entienden por globalización? ¿Qué es la globalización para ustedes? Bueno, pensemos un ratito y decimos, ¿qué es la globalización? Es un proceso que se inició a fines del siglo XX, que vendría a ser 1900, 1990, porque fue a fines, 1980 y algo, por ahí, que se caracteriza por la integración de varios cambios. Esos cambios son económicos, políticos y culturales. ¿Pero cómo? Globalización significa, es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es cuando se empiezan a unir distintos países para trabajar juntos. Después vemos aspectos positivos y negativos de eso. Pero es cuando se relacionan la gente, o sea, las personas que vivimos en los países, las empresas de afuera o de acá que van para otro lado, y los gobiernos de las diferentes naciones. A su vez es un proceso en función del comercio, siempre está relacionado con el comercio, y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de la tecnología de información. La tecnología en la globalización es una materia primordial, es más importante que cualquier otra cosa, por el tema de los territorios. Muy bien. Entonces decimos, dentro de ¿qué es la globalización? Decimos que tiene ciertas características. La primera es desterritorialización de la economía. ¿Qué significa todo esto que me costó hasta mí pronunciarlo, ¿no? Territorialización de la economía, desterritorialización de la economía. Gracias al desarrollo de la tecnología, de la información y la comunicación y a las mejoras del transporte, el proceso de producción de un artículo puede realizarse en varios países y venderse en otros. ¿Qué significa esto? Que tomamos por ejemplo, un celular, que las piezas se fabrican en un determinado país y se exportan a otro país. Por ejemplo, acá pasaba en la época de 2000 y pico, que las piezas venían a Tierra del Fuego, que es una provincia argentina, la última, la de abajo de todo, y llegaban las piezas y lo que hacía Tierra del Fuego era ensamblar y armar el celular. Entonces, entre varios países se armaba el celular que después se vendía. O, por ejemplo, la vacuna del COVID-19, que se está hablando ahora, que se va a fabricar, nosotros vamos a probar la de Oxford, y se va a fabricar entre Argentina y México. Eso es desterritorialización. Es una palabra difícil, pero bueno, no importa, seguimos, la vamos a aprender. Como segunda característica, pérdida del poder político de los estados. ¿Y qué significa esto? La capacidad de tomar decisiones y controlar asuntos que afectan a las poblaciones ha disminuido frente al poder de las grandes corporaciones y organizaciones internacionales. Esto es cuando vienen grandes empresas, por ejemplo en Argentina, toman posición y toman decisiones, como por ejemplo fijar precios, ¿sí? Como son grandes y tienen poder, fijan precios y condicionan, por ejemplo, a las pymes de esos lugares. E incluso a los gobiernos de turnos de esos países. Te los condicionan, por ejemplo, que si el gobierno quiere tomar alguna decisión para que no eleven los precios de un determinado producto, puede decir, bueno, si vos me haces esto, yo te despido tantas personas. Entonces, empiezan esos tiros y aflojos que no son tan positivos cuando son corporaciones muy importantes que llegan a países que no están tan desarrollados. Y la tercera, la cultura global, que son personas de distintos lugares del mundo que comparten las mismas preferencias de consumos y similares prácticas culturales. Por ejemplo, nosotros comemos pastas que son italianas, consumimos la gaseosa cola que es de Estados Unidos,
consumimos un montón de productos que son comidas chinas, por ejemplo. Bueno, lo mismo pasa en otros países, ¿no? Que comen el asado, que escuchan el tango, que toman mate, que es netamente, que es muy argentino, por ejemplo. Ahora, ¿la globalización es una nueva era o es una nueva fase? Son dos cosas distintas. Una nueva era, es decir, terminó algo y empezó, o una nueva fase, continúa. Eso significa. Y acá tenemos dos posturas. La internacionalización, que ¿qué significa esto? Que es la ampliación geográfica de la actividad cultural y económica de un pueblo o estado y su influencia sobre otros. ¿Qué significa? Me amplifico, ¿no? O sea, mi cultura la llevo a otro lado, que está bien recepcionada y de repente la practican. O mis empresas las llevo, amplío mi territorio para otros países para que consuman los productos que nosotros hacemos. Esa es la internacionalización. O si no, tenemos la postura de la transnacionalización, que esto es cuando grandes empresas de los países desarrollados instalaron filiales en diferentes lugares del mundo y se convirtieron en multinacionales. Es decir, Coca-Cola, que nace en Estados Unidos, cada vez que pone una filial en distintos países, cuando empezó por primera vez a instalar filiales en distintos países, ahí se transforma en multinacional, porque trasciende su nacionalización. Eso es lo que significa. Trasciende su nacionalización. Internacionalización es como que amplía su geografía, amplía su cultura, amplía su actividad. La transnacionalización hace que las empresas se vuelvan multinacionales porque instalan filiales en distintos países. Pero entonces, ¿es una nueva era o es una nueva fase? ¿En qué quedamos, me dice Mafalda? Bueno, los especialistas no se ponen de acuerdo. Y tenemos unos que piensan que es una fase. ¿Por qué? Porque es un grupo que considera que la globalización es una fase de un proceso mucho más amplio que es el capitalismo. Y el otro que es una nueva era, que es otro grupo que plantea que la globalización causó una ruptura tan profunda que implica la finalización de un mundo moderno y está dando el inicio a una edad global, que es completamente distinto, donde todos estamos dentro de esta famosa globalización. No se han puesto de acuerdo, pero bueno. Y ahora vamos a definir qué es capitalismo para poder entender la filmina anterior que hablaba de una nueva fase, es decir, que con la globalización viene el capitalismo. Y el capitalismo es un modo de producción y organización social que tiene su origen en Europa y hoy en día predomina en casi todo el mundo. El capitalismo es un sistema económico y social basado que los medios de producción deben ser de propiedad privada, o sea, donde las empresas acá son muy importantes. El mercado sirve como un mecanismo para asignar recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. ¿Qué significa esto? Que es un sistema económico y social, es decir, que acá hay mercado en el medio que afecta a la sociedad basado en los medios de producción de empresas privadas y que el mercado sirve como mecanismo para asignar esos recursos que son escasos de una manera correcta. Y el capital sirve para fuente de generar nuevas riquezas. Ese es el famoso capitalismo. El capitalismo entiende de que las empresas privadas deben de tener el poder de negociación en el mercado y la intervención del Estado debe ser menor. Situación que no debería ser así. Ni tiene que ser todo privado, ni tiene que ser todo estatal. Tiene que haber un intermedio para que se ayude, ¿no? El Estado tiene que ser un interventor para controlar que esos recursos escasos se repartan lo más igualitario posible. Y Mafalda nos dice, ¿qué habrán hecho algunos pobres sures, estamos nosotros en el sur, para merecer ciertos nortes? ¿No? Porque se supone que en el norte está lo desarrollado y en el sur lo subdesarrollado, y bueno, y nosotros hemos tenido el capitalismo que ha venido junto con Coca-Cola, con 7-Up, con McDonald's, con Burger, con un montón de empresas que se han hecho multinacionales por venir a otros países y colocar sus filiales, y de repente también han modificado parte de nuestra cultura, tratando de venir a imponer su cultura. Pero bueno, esto es algo que se puede debatir y que lo vamos a seguir en la clase. Hemos terminado por hoy.